que te enojaba de alguna manera o te ponía incómodo esta cuestión de las inequidades? Los privilegios. De unos y otros, que generan inequidades, por supuesto. Bueno, lo que te voy a mostrar es parte de un trabajo que se hizo a nivel nacional en Argentina en más de 5.000 hogares, en donde participaron investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde trataron de determinar cuáles son aquellos aspectos de la vida de una persona que aumentan o disminuyen la probabilidad de perpetuarse en la pobreza, de repetir generacionalmente e intergeneracionalmente esta situación de pobreza, de seguir viviendo en hogares pobres. Por ejemplo, la clase social en la que nacen, el momento en el que nacen, a qué clase social pertenecen, el género, el origen étnico, la zona de residencia en un país y el sector laboral informal o formal. Lo voy a poner en estos términos para que sea bien claro. Imaginemos que la vida es una carrera. Deberíamos salir todos del mismo lugar de largada. Hay gente que por estas condiciones o por estas características o estos factores arranca 1000 metros más adelante o con una vuelta ya de ventaja para largar en esa carrera. Así es. Hay gente que larga desde la largada. Hay gente que larga 1000 metros atrás o con una vuelta de desventaja. Y hay gente que ni siquiera sabe que está corriendo una carrera. Les vamos a mostrar un ejemplo para que ustedes comprendan de qué estamos hablando cuando este tipo de cosas afectan. Por ejemplo, una mujer que pertenece a un pueblo originario que vive en el norte de la Argentina tiene en porcentaje muchísimas más probabilidades y además tiene un trabajo informal de permanecer en esa situación o recrear la pobreza para las próximas generaciones que un hombre de origen étnico europeo que vive en el centro de la Argentina. Miren, vamos a ver en la próxima placa para que ustedes vean también como ejemplo qué es lo que sucede con la educación. Quienes nacieron en hogares de clase baja, quienes nacieron en hogares de clase alta. ¿Quién terminó el secundario? El 90% de los que nacieron en clase alta lo pudieron terminar. Solo el 41% de los que nacieron en hogares de clase baja lo pudieron terminar. ¿Qué pasa con la universidad? 47% contra 11% de los que nacieron en hogares de clase baja son los que pudieron terminar. ¿Y saben cuál es el único lugar en donde tienen un número mayor los que nacieron en hogares de clase baja? En tener empleos informales. El 45% tienen empleos informales con todo lo que eso significa y solo el 18% de los que nacieron en hogares de clase alta. Estos datos nos vienen a plantear una realidad sobre la que hay que trabajar, porque ¿cómo haces para equilibrar esas diferencias? Para que todos estemos en la misma línea de largada para correr la carrera de la vida. Bueno, vamos a sumar a Gonzalo Azusa, que es sociólogo, que es investigador del CONICET y además es docente en la Universidad Nacional de Córdoba para que nos ayude a comprender un poquito más de qué estamos hablando. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué distintos que estamos ubicados en esta carrera, decíamos, para poder entender. ¿Hay demasiadas diferencias en esta Argentina? Mira, por ahí, como para no quedarnos solamente con las cifras, la idea sería aportar un poquito a esos debates que se vienen dando durante el último tiempo en relación a la meritocracia. Y acá distinguir quizás dos niveles distintos. Una cosa es pensar que puede ser positivo o deseable que nuestros esfuerzos y nuestras habilidades sean reconocidas. Creo que son pocas las personas que discuten eso. Otra cosa muy distinta es creer que la realidad está efectivamente funcionando de esa manera y la regularidad de los datos, esta distancia que generás vos y además basada en un relevamiento nacional, representativo, con una muestra representativa a nivel nacional y regional, muestra que el hogar en el que nacemos es algo totalmente fortuito, algo que no tiene que ver con ningún logro, ni con ningún mérito, sino producto del azar. El sexo biológico que nos asignan al nacer, de un montón de factores no elegidos ni logrados durante la trayectoria, tienen un peso enorme en nuestro punto de llegada, en nuestra posición de destino. Entonces, en ese sentido, creo que una primer cuestión que tenemos que incorporar es efectivamente la dinámica de la sociedad, y no solamente la actual, sino históricamente construida, no te pone en el lugar que te mereces, sino más bien en el lugar en el que muchísimo la sociedad te condicionó para poder llegar a estar.
La meritocracia que vos nombraste recién es algo válido cuando las condiciones son iguales para todos. Digo, esa sería un poco la discusión que vos planteás. La meritocracia puede darse o es un valor importante cuando todos salimos desde el mismo lugar. Cuando las condiciones son distintas, es difícil que ese sea el valor. ¿Cuál debería ser? Claro, uno ahí tendría que reconocer, digo, en todos los niveles, en todas las posiciones de la sociedad, yo estoy bastante seguro que las personas valoran distintas formas de mérito, ¿no? Hay quienes considerarán un mérito tener muchos títulos, hay quienes considerarán un mérito estar en un trabajo muy, muy pesado, muy esforzado físicamente. Hay otro mérito que tiene que ver con cuidar a las personas, con permitir que vivan día a día, que puedan comer, que puedan criarse, que puedan aprender a leer. Hay una diversidad de méritos ahí a reconocer. Sería muy difícil decir que quienes más tienen y mejor viven es porque hacen más mérito o aportan más utilidad social. No hay evidencia basada en eso. Efectivamente, como decís, las posiciones tan desiguales hacen por lo menos impensable que hoy por hoy la sociedad funcione en esos términos. Sería deseable, y creo que en esto también deberíamos acordar por lo menos la mitad del espectro de la sociedad, que hagamos tanto como podamos para corregir esas desigualdades, para volverlas menos desiguales. Sí, digo que casualmente es el rol del Estado. Que Alejandra usaba la parábola de una carrera, que todos partamos de una más o menos misma línea al menos, ¿no? Y si hay gente que no puede, por todo lo que estamos hablando, bueno, casualmente son las herramientas que tiene que dar el Estado de la igualdad de oportunidades sería, ¿no? Con una salud pública, con la educación pública que equipare, porque ha sido históricamente eso, la salud y la educación pública tenderían o deberían tender a equiparar eso, ¿verdad? Y eso es lo que evidentemente es otra de las cosas en las que estamos fallando. De hecho, la evidencia histórica es que son justamente esas sociedades con más presencia del Estado y con presencia más eficaz del Estado las que de alguna manera más espacio tienen para el reconocimiento del mérito. Si vos tenés que estar digamos, preocupado por que como tenés un empleo informal lo podés perder y no vas a tener ni siquiera indemnización, o no tenés ningún reaseguro ni acceso a derecho por medio de ese empleo, o si tenés que hacer nada, en vez de estudiar tenés que salir a trabajar para complementar los ingresos de tu hogar, y difícilmente puedas desarrollar todas esas potencialidades con las que podés haber nacido hipotéticamente. Justamente esas sociedades en donde el Estado está más presente y disminuye los riesgos de nacer en un hogar o en otro, insisto con esto, es absolutamente fortuito, no tiene nada que ver con el mérito. Bueno, esas sociedades con más Estado, con mayor presencia del Estado, con más corrección de esa desigualdad que genera el mercado, son aquellas en donde de alguna manera más méritos colectivos se pueden hacer. Déjame, me veo obligado a decirte esto. El concepto de más presencia del Estado es un concepto que es discutible, digamos. Yo sí, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que tiene que tener mejor presencia, digamos, eso sin duda. Después más o menos es una discusión, pero claramente el Estado tiene que estar presente en las desigualdades para eliminar esas desigualdades de origen, porque efectivamente un chico que nace en un hogar X no tiene la culpa de haber nacido en ese lugar. Él no eligió estar ahí. Bueno, es que ahí, perdón, Gonzalo, voy a decir una frase que es súper incómoda, que no nos gusta discutir en la Argentina, pero que muchas veces se dice, que es que el que es pobre porque quiere y no porque se esfuerza para salir de ese lugar, que, insisto, es una discusión súper compleja que tenemos que tener como sociedad y que me parece que estos datos vienen a explicarnos por qué una persona en Argentina es pobre. Exactamente, dos cosas. En relación a lo que decía Jorge. Reformulo, quizás ahí es un poco más claro. Un Estado disminuido a su mínima expresión es un Estado que no va a poder intervenir efectivamente, ni va a poder construir justicia. Creo que básicamente es eso, es estar en la vereda de enfrente a un Estado disminuido a su mínima expresión. Y por otro lado, efectivamente, como decían, a ver, recién yo hablaba con el productor, le contaba que hace poquito
construí un tuit basado en este tipo de información, y una de las cosas que uno mira, por ejemplo, en la calculadora de la desigualdad de Oxfam, que es una organización mundial, uno puede calcular cuánto tiene que trabajar una persona del decil más pobre de ingresos para llegar a los ingresos mensuales de un multimillonario, del 1% más rico del país. Una persona del decil más pobre de ingresos en Argentina tenía que trabajar 174 años para llegar a la renta mensual de un rico. Es decir, tiene que nacer 2 veces y trabajar desde que nace hasta que muere para llegar a esa renta mensual. Y Argentina no es ni siquiera de los más desiguales en América Latina. No hay esfuerzo posible que justifique una brecha tan grande. No puede ser producto de la voluntad, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, si quieren seguir esta discusión, lo siguen a Gonzalo Asus en Twitter. No saben la que se arma ahí. Así que vamos a seguir charlando, Gonzalo, si querés, a través de las redes sociales. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Que andes bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. No, digo que... difícil, además, hablar pero es que es una discusión medular. Pero por supuesto. Que en Argentina siempre se encara mal porque se encara ideologizada y peor que eso, partidizada. Entonces un partido político, ¿no? Como hoy está a favor de no sé qué cosa y le da con eso. Después mañana cambia el partido por no sé qué cosa y está a favor de esta otra cosa y cambia de nuevo el discurso. Porque a mí, por ejemplo, el tema de lo que yo critico de Milei es ese tema de decir que la injusticia el concepto de justicia social es un concepto casi demoníaco, no sé cómo dice Milei, porque eso la justicia social es brindarle igualdad de oportunidades a la gente que no las tiene, de oportunidades, y no es lo mismo meritocracia que mérito, que me parece que lo explicó. Hay cosas. Por ello no coincido tanto, no sé, pensándolo en el fondo, pero hay cosas en las que sí coincido. Lo que pasa es que en Argentina... Pero la Argentina nos pone en la vereda de enfrente. Sí, pero también la justicia social se transformó, por ejemplo, en clientelismo político. El problema es que en Argentina lo que debía hacerse para encontrar justicia social se transformó en otras cosas. Entonces, esta discusión es difícil e incómoda. Claro. Bueno.